Ah, bueno, ya empezaron a llegar los compañeros. ¿Cuántos compañeros habían con Nora? Hay cuatro más. ¿Cuatro más? ¿Ya vienen para acá? Ah, no, hay cinco. Se van para... ¿A comer algo? Ah, bueno. Bueno, sí, no, vamos comenzando nosotros, que ya... bueno, muchachos, buenas noches para todos. Y ahora sí podemos comenzar bien la clase. Pues, por acá me están diciendo que los otros compañeros que están con Nora bajaron a comer algo. Entonces vamos a ir, vamos a adelantar un poquito, mire. Esta ya lo que vamos a ver es la normatividad cambiaria, o sea, cuando hablo aquí de importación de bienes, no es la normatividad pues aduanera de importación de bienes, sino ya es la normatividad cambiaria, cómo se hace todo el trámite para la legalización de las divisas para las importaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, la primera pregunta no está en el documento que les compartí también, sino que de una vez se las voy a dictar. Dice que cuál declaración de cambio se utiliza para el pago de importaciones de bienes ya embarcadas y qué documentos se deben adjuntar. Entonces, para que vayan tomando nota de una vez, a que vayan llenando el taller, la declaración de cambio que se utiliza es el formulario número 1. Es el formulario número 1 que, que, que significa información de datos mínimos para importación de bienes. ¿Sí? Información de datos mínimos para importación de bienes. Ese es el formulario. Lo que pasa es que antes el Banco de la República manejaba unos formularios, unos formatos. Y después la DIAN hace como unos 5 años aproximadamente eliminó esos formatos y dejó y puso a disposición a los bancos a que ellos cada uno montara su propio formato, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los bancos? Los bancos para no complicarse, simplemente siguieron manejando el mismo formulario, el mismo formato, pero simplemente le quitaron la palabra formulario, ¿sí? Porque el Banco de la República manejaba formulario 1 para importación de bienes, formulario 2 para exportación de bienes, formulario 5 para importación y exportación de servicios, ¿sí? Para servicios. Entonces la DIAN, el Banco de la República eliminó esos formatos y le dio vía libre a los bancos que manejaran sus propios formatos. Entonces ya no existe como tal el formulario 1, el formulario 2, el formulario 5, que anteriormente uno los podía bajar de la página web del Banco de la República. Los eliminó de la página web y simplemente ya los bancos son los que asignan o entregan esos formularios para que sus clientes los diligencien. Entonces ya no se llaman formularios, pero todo el mundo los conoce como formularios, sino que ya se llaman formatos. Y los bancos quisieron, simplemente le quitaron el logo del Banco de la República y el nombre del formulario 1 y ya se llaman información de datos mínimos para importación de bienes. Entonces así se llama. Y dice que y qué documentos se deben adjuntar. ¿Qué documentos se deben adjuntar? O sea, ese formato, ese formulario se diligencia en el momento de cuando yo compro dólares al banco para hacer el pago de la importación, para pagarle a mi proveedor de la mercancía, para hacer el giro al exterior. Entonces lleno el formato yo les enseñé a diligenciar a ustedes, el formato de giro, ¿cierto? Que ahí es donde van los datos del proveedor. Y en este formato de datos mínimos es donde va la información de las divisas que estoy comprando y ahí se relaciona también el número, ahí se le relaciona el número de la declaración de importación, que es el documento que me da la agencia de aduanas, ¿cierto? La agencia de aduanas me llena la declaración de importación y ahí aparece un número y ese número de la declaración de importación es el que va en la declaración de cambio cuando compro las divisas para pagar al exterior. Entonces, uno de los documentos que me piden... Buenas.
Hola, Eh, profe, ¿qué estamos haciendo? Buenas noches, Alejandra. Entonces, ese formato es el que se diligencia y se complementa a la declaración de cambio, se complementa con la declaración de importación. Entonces, algunos bancos piden copia de la declaración de importación para verificar de que lo que está pagando, la plata que va a salir, los dólares que van a salir del país, sí sea correspondiente a una declaración de importación. ¿Listo? Una importación Profe, real. ¿Sí? no es necesario anexar la factura de importación. ¿Cómo, Jorge? No es necesario adjuntar la factura. La factura. No es necesario para la declaración. En algunos casos no la solicitan. Algunos bancos la pueden pedir, algunos bancos no la piden. Porque principalmente piden la declaración de importación, porque en la misma declaración de importación va el número de la factura comercial, va el número y la fecha, va el número del documento de transporte, el documento y la fecha. Entonces, en la declaración de importación va toda esa información, Jorge. Va el número de la factura, va el número del BL, entonces por eso casi no lo piden. Ok, Pero, profe, gracias. pero principalmente la declaración de Importación. importación, exactamente, Perfecto. porque ahí Gracias. van los otros documentos. ¿Cuándo piden, Jorge, supongamos, la factura comercial? Pero no piden la factura comercial, sino, por ejemplo, una factura pro forma o una cotización. Cuando el pago que yo voy a hacer al exterior es un pago anticipado. Como es un Sí, pago anticipado, entonces yo todavía no tengo declaración de importación, ¿cierto? correcto. Todavía no he importado la mercancía. A mí mi proveedor me está pidiendo, págueme un abono o págueme el 100% anticipado y apenas yo reciba la plata, ahí sí le mando la mercancía. Entonces, en el formulario, cuando hay un pago anticipado, en este formulario, en la declaración de cambio, no va a ir número de declaración de importación porque todavía no existe la importación. Entonces, iría a ese campo en blanco, donde iría el número de la declaración de importación, iría en blanco, porque todavía no hay importación, es un anticipo, un pago anticipado. ¿Listo? Y para eso, cuando hay pago anticipado, cuando hay pago posterior al embarque, cuando hay pago, cuando van fletes y seguros, cuando es un pago en moneda legal colombiana, cuando hay un pago posterior a una determinada fecha, o cuando hay un pago, supongamos, por petróleo o por café. Para esos hay unos numerales cambiarios. Los numerales cambiarios son unos códigos estipulados donde se colocan, se especifica qué es lo que está pagando en la declaración de cambio, ¿cierto? Entonces ahí pasamos al segundo punto del taller, donde dice que cuáles son los numerales cambiarios más utilizados por los importadores de bienes. Entonces, ahí le coloqué cuáles son los numerales más utilizados, ¿sí? Los numerales más utilizados. Entonces, alguien, por favor, que me colabore y en el documento que yo les compartí, en las últimas páginas está esta copia como está el formato, el instructivo de cómo se debe llenar el formulario. Y en la parte de abajo están los numerales cambiarios. Es para que compartan, para que alguien me lea, por favor, qué significa el numeral cambiario 2015. En resumen, ese numeral se utiliza cuando ya a mí como importador ya me embarcaron la mercancía, ¿cierto? Y yo la estoy pagando en un transcurso, en un plazo desde la fecha de embarque hasta corrido un mes, ¿cierto? Hasta en un plazo de un mes. O sea, un ejemplo, a mí me embarcaron la mercancía, el documento de transporte tiene fecha 15 de octubre, ¿sí? 15 de octubre.
O sea que si yo pago la mercancía antes del 15 de noviembre, ahí hay un mes, hay 30 días, ¿cierto? Si yo pago la mercancía antes del 15 de noviembre, entonces yo cuando compro las divisas utilizaría el numeral cambiario 2015. ¿Listo? ¿Alguien tiene ahí? Ahí tienen ustedes de pronto. Ya se lo leo, profe. Sí, léamelo por favor, Jorge. Profe, 2015. Giro por importaciones de bienes ya embarcados en un plazo igual o inferior a un mes. Y por importación de bienes pagadas por divisas o tarjeta de crédito emitida en el exterior o en Colombia cobraban divisas. Listo. Entonces, punto de examen. Apréndanse en estos 5 numerales cambiarios que están ahí, se los deben de aprender. Entonces, en resumidas cuentas, apréndanse en el primer parrafito que acabo de leer Jorge, o el resumen que yo les estoy dando, que son, ese numeral se utiliza para pagos con un plazo, para pagos de importaciones ya embarcadas y que lo estoy pagando en un plazo de 30 días o inferior a 30 días, ¿cierto? O sea, ¿desde dónde corre la fecha desde dónde corre la fecha? Desde la fecha del documento de transporte. Si es un BL, entonces desde la fecha del BL empiezo a correr los 30 días. O sea, como les dije ahorita el ejemplo, si el BL tiene fecha del 15 de octubre, ¿cierto? Tengo plazo hasta el 15 de noviembre, ahí están los 30 días o el mes, para pagar la mercancía. Si pago la mercancía dentro de esos 30 días, entonces en el formulario voy a colocar el numeral cambiario 2015. ¿Listo? Esa sería pues como la definición o el resumen del numeral. Vamos a ver el numeral 2022. Se lo voy a resumir yo primero y me lo leen después ahí Jorge o el compañero que quiera participar. El numeral 2022 se utiliza para el pago de importaciones ya embarcadas, pero el plazo va a ser desde los 30 días hasta los 12 meses, ¿cierto? O sea que si ya pasó, si ya la mercancía la pagué por allá el 20 de noviembre, ya ahí ya pasó un mes, ¿cierto? Entonces ya no puedo utilizar el numeral cambiario 2015, porque ya pasó el mes. Como ya pasó el mes, tengo plazo para pagar o lo voy a pagar después del mes de embarque, entonces ya voy a utilizar el numeral cambiario 2022. Ese numeral es para un plazo más de un mes hasta 12 meses. ¿Listo? Jorge, ahora sí lo puedes leer, por favor. Compañero, bien pueda. Bien. Profe, ya. Listo. 2022. Giro por importación de bienes ya embarcados en un plazo superior a un mes e inferior o igual a 12 meses. Financiadas por proveedores u otros no residentes o pagadas con tarjeta de crédito emitida en el exterior cobrada en divisas. Listo. Entonces ahí resumen, listo. El resumen el que yo les digo, pago de importación de bienes, pagaderas posteriores a la fecha de embarque, posteriores a mayores a 30 días y inferiores a 12 meses. Entonces ahí se utilizaría el numeral 2022. Bueno, ¿cuándo se utiliza el numeral 2016? Ese numeral 2016 se utiliza junto con el numeral 2015 o 2022 cuando dentro del valor que yo estoy pagando se incluyen lo que son fletes, dice que se incluyen gastos que son los fletes o los seguros. Eso se utiliza más que todo cuando... Profe, no se le escucha. ¿No se está escuchando? Espera, yo me pongo entonces la diadema si no me escucho. El numeral 2022 se utiliza junto con el numeral 2015 o 2022
cuando el pago que voy a hacer al exterior, la mercancía vino bajo término de negociación CFR, que es costo y flete, o CIF, que es costo, seguro y flete. Entonces, con el valor FOB, el valor FOB sería el valor de la mercancía y el valor FOB se colocaría con el numeral 2015 o 2022. Y el valor de los fletes y de los seguros se utilizaría el numeral 2016, que es el 2016 es para los gastos, para fletes o seguros. Ahora me lees, por favor, el numeral 2016. Sí, profe, ya lo leo. Ya, 2016. Gastos de importación de bienes incluidos en la factura de los proveedores de los bienes y o contrato de compra-venta de bienes, gastos de exportación. Exactamente. Entonces, ese es 2016 es para los gastos. ¿Listo? Entonces, dentro de los gastos van incluidos los que son los fletes y los seguros. Muchos de ustedes están viendo, estoy compartiendo el taller, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Aquí los compañeros. Bueno. Listo, bueno. Continuamos con el numeral 2017. Ese es el más sencillo de estos. El numeral 2017 se utiliza para el pago de importaciones anticipados, cuando voy a hacer un pago anticipado. Es cuando el proveedor me dice, vea, págueme primero y luego le despacho la mercancía, entonces yo cuando lleno el formulario, cuando le compro las divisas al banco, lleno el formulario número 1 de importación de bienes, ¿cierto? Ese formulario, y va a un campito donde dice numeral cambiario. Y en ese punto del numeral cambiario se coloca el numeral 2017, que ese sería para pagos anticipados. ¿Listo? Jorge, ¿qué dice el numeral 2017? Jorge. Profe, qué pena, me está fallando el mouse. Para quitar el micrófono. ¿Cuál es Leo? El numeral 2017. Pago anticipado de futuras importaciones de bienes efectuado con recursos propios de los importadores residentes en Colombia o compra de mercancías por usuarios de zona franca. Listo. Entonces ahí quedó muy claro que es para pagos anticipados. Listo, eso es lo que más me importa a mí, para que se aprendan cuál es el numeral cambiario para pagos anticipados, cuál es el numeral cambiario utilizado para pagadero hasta un mes, ¿cierto? Cuál es el numeral cambiario pagadero entre un mes y 12 meses. Listo. Bueno, y por último, tenemos el otro numeral cambiario, el 2060, que es el numeral cambiario 2060. Ese numeral cambiario 2060 es para pago de importaciones de bienes, pero en pesos colombianos. ¿Por qué dice que en pesos colombianos? Porque supongamos un proveedor de la mercancía me facturan dólares, pero él, supongamos, viene para acá, para Colombia, para una feria internacional. Entonces él me podría decir, venga, no me haga el giro al exterior, sino que como yo voy para Colombia, entonces me paga los dólares en efectivo. Entonces se puede hacer. Pero ¿qué tengo que hacer? No, yo no puedo comprar los dólares en el mercado negro y entregárselos a él. No, yo tengo que comprar los dólares legalmente a un banco y llenar el formulario número 1 de importación de bienes. Y entonces cuando lleno el formulario 1 de importación de bienes, se diligencia ya con el numeral 2060.
para decirle al banco que le estoy comprando dólares en efectivo, porque allá no voy a necesitar para que me al exterior, sino para que me entregue los dólares en efectivo para yo podérselos entregar a mi proveedor. Listo. Cuando se hace ese caso, tengan en cuenta que en el campo del formulario número 1, en el campo de observaciones, se debe dejar constancia que se hizo bajo la modalidad de pagos en moneda legal colombiana, y se debe colocar el nombre y dirección de mi proveedor de la mercancía, ¿cierto? En el campo de observaciones se coloca esas dos noticas, el nombre y la dirección de mi proveedor de la mercancía. Ahorita les subo un formulario, el formulario 1 a la plataforma, vamos a ver si los puedo subir por acá ya mismo para que lo puedan observar los que pueden en este momento. No me deja subir esto. ¿Cómo? Sí, ese es para presentarlo, lo estamos resolviendo acá en clase. No me lo deja acá subir. Edición. Voy a montar de una vez el formulario para que tengan como claridad de qué estamos hablando, de cuál formulario. Yo les añado de una vez el formulario. Listo, ahí les añadí el... No sé si se los deja ver ya o tienen que de pronto salir y volver a entrar. ¿A ustedes les aparece todavía el taller en Word? No, profe, no aparece nada. O lo que estoy viendo yo en mi pantalla. En este momento que tienen en la pantalla, Como en la pantalla gris. Gris, bueno, no está compartiendo. Bueno, voy a dejar de compartir aquí un momentico y les voy a compartir este formulario para que sepan qué es lo que les quiero, para que sepan de qué estamos hablando. Mira, yo les comparto el formulario. Acá está. Listo. Ahora sí se los debe estar mostrando. Mire, este es el formulario número 1 del que estamos hablando. Por eso se llama información de datos mínimos requeridos en las operaciones de cambio por importación de bienes. Entonces, este formulario se llamaba el formulario número 1, a importación de bienes. Simplemente lo tenía un logo acá del Banco de la República, un loguito del Banco de la República, y aquí arriba decía formulario número 1, importación de bienes. Es como como les decía ahorita, el Banco de la República quiso eliminar esos formularios y le dio vía libre a los bancos para que ellos mismos hicieran sus propios formatos. De los bancos, para no complicarse, como estos mismos formatos los tenían los mismos bancos con el logo del banco, entonces simplemente le quitaron por requisito desde el Banco de la República lo que decía formulario 1 y ya cada uno le puso este nombre, información de datos mínimos requeridos para las operaciones de cambio por importación de bienes. De estos formatos, en las próximas clases más adelante
ya se los enseño, vamos a hacer talleres prácticos de cómo se diligencia. Vamos a hacer 5 ejercicios del formulario número 1, 5 ejercicios del formulario número 2, 5 ejercicios del formulario número 5, ¿cierto? Porque van a ser casos muy diferentes para pagos anticipados, para pagos a un mes, para pagos a 12 meses, para pago en pesos colombianos. Entonces, porque para cada uno se maneja el numeral cambiario diferente. Entonces, rápidamente que les digo que van en este formulario. Supongamos en la parte de arriba, en este campo, en el campo 1, significa tipo 1, significa inicial. En la casilla 2 iría el NID del banco al cual yo le estoy comprando las divisas. Acá en la casilla 3 iría la fecha en que yo estoy comprando las divisas. En la casilla 4 iría un número erradicado, un número asignado que me da el banco cuando le compro las divisas, me da un número consecutivo, que ese número es el que el banco se lo transfiere a la DIAN y al Banco de la República. La casilla 5, 6 y 7 no se utiliza mucho, ese se utiliza solamente cuando acá en la casilla 1 sea tipo operación 3 o 4, que es cambio de formulario o cambio de formulario o modificación del formulario, modificación. Entonces no se utiliza mucho. Se utiliza mucho más que todo el 1, que es operaciones iniciales, o tipo 2, que son devolución de un pago que yo ya había hecho, ¿cierto? Que yo haga un pago al exterior y me devuelvan plata de ese pago por algún motivo, entonces ingresaría a Colombia con este mismo formulario 1, pero con tipo operación tipo 2, que sería devolución. Es decir, el que más se utiliza es el tipo 1, que es inicial. Profe, ¿No me está escuchando? no soy yo. Ay, qué marica. Compañera, creo que debes revisar porque después lo escucho. Sí, debe ser entonces el problema tuyo, porque los compañeros sí me están escuchando bien. Bueno, la casilla 5 irían los datos de identificación de la declaración de cambio. Dice, sería el NID del importador. Acá sería el NID en la casilla 5. La casilla 6, no, perdón, este es cuando es de cambio. No, aquí no va. Esa casilla 5, 6 y 7 les decía que era cuando aquí es tipo operación 3 o 4. Esa no se diligencia. Acá donde dice en la casilla 8, 9 y 10, ahí sí es el o 2015 o 2022. Acá está la casilla pues del numeral. El valor del giro, el valor que estoy girando al exterior y el equivalente en dólares americanos. Si estoy girando dólares americanos, entonces en la casilla 14 y 15 iría el mismo valor. Pero si estoy girando, supongamos euros, acá iría un valor, supongamos 10.000 euros, por decir algo, ¿sí? El tipo de cambio, vamos a suponer que el tipo de cambio es 1.22 para convertirlo a dólares, y acá simplemente se multiplicaría el valor del tipo de cambio por el numeral para que me dé el equivalente, perdón, el tipo de cambio por el valor de la moneda, que estos serían euros, ¿cierto? Y aquí se convertirían a
a dólares. Entonces, si no estoy mal, al multiplicar 1.22 por 10.000 euros, me daría el equivalente a 12.200 dólares. Listo. Sería 12.200 dólares. Así es que se manejan estos numerales y este tipo de cambio. Si la moneda fuera dólar USD, entonces siempre que se maneje USD, el tipo de cambio va a ser un 1 y acá los dólares, la moneda va a ser 10.000, que estamos hablando de dólares, y al multiplicar 10.000 por 1, me va a dar aquí el mismo valor. Listo. Entonces, así se diligenciaría el formulario. Bueno, este es en la casilla 16, esta es la casilla que yo les digo que iría el número de la declaración de importación. Por eso les decía que es muy importante o que los documentos que se anexan junto con este formulario se anexa copia de la declaración de importación. ¿Por qué? Porque el banco que me está vendiendo las divisas tiene que verificar de qué es lo que estoy pagando. Entonces aquí iría el número de la declaración de importación que estoy pagando la mercancía y el valor equivalente de esa mercancía, el valor FOB de esa declaración de importación. Entonces por eso les decía ahorita que si el numeral cambiario es 2017, que es un pago anticipado, entonces acá no se colocaría nada en la casilla 16 y 17, porque es un pago anticipado, entonces todavía no hay declaración de importación. Este es el campo de observaciones que les mostraba, que les decía ahorita. Por ejemplo, en el caso de pagos en moneda legal colombiana, que se utilizaría acá el numeral 2060, ¿cierto? Cuando es pagos de moneda legal colombiana. Entonces, acá en la campo de observaciones se coloca el nombre, dirección del exportador, del proveedor de la mercancía. ¿Listo? Es obligación cuando se coloca acá el numeral 2060, que es pesos colombianos. Y por último, iría acá el nombre y la firma del representante legal de la empresa, del importador. ¿Listo? Eso es lo que les quería compartir para que supieran de qué estamos hablando, ¿sí? Para qué es el numeral cambiario, el numeral, los que acabamos de ver, 2015, 2022, 2017, 2060, 2016. Entonces eso es lo que les quería mostrar. Entonces continuemos con el taller. Bueno, continuamos con el taller. Entonces ustedes ya saben pues que tienen que ir diligenciando esto. Dice que por cuáles conductos se deben canalizar los reembolsos de divisas para el pago. Le aumento acá, que se visualice mejor. ¿Por cuáles conductos se deben canalizar los reembolsos de divisas para el pago de importación de bienes? Entonces tengan en cuenta, se deben de canalizar obligatoriamente a través de los intermediarios del mercado cambiario y a través de las cuentas o a través de las cuentas de compensación. Entonces, recuerden que los intermediarios del mercado cambiario son los bancos colombianos que están autorizados por la Superintendencia Financiera para comprar o vender divisas. Esos son los intermediarios del mercado cambiario, son los bancos colombianos, ¿listo? O a través de las cuentas de compensación, que las cuentas de compensación son las cuentas en el exterior, las cuentas bancarias en divisas que las empresas colombianas pueden abrir en bancos en el exterior. ¿Listo? Esas son las famosas cuentas de compensación. Esas cuentas de compensación deben de estar registradas ante el Banco de la República, porque de esas cuentas le tenemos que pasar un informe mensual al Banco de la República y un informe trimestral a la DIAN de qué operaciones de importación y exportación estamos haciendo a través de esas cuentas de compensación. Entonces, esos son los conductos por los cuales se deben de canalizar las divisas. Bueno, el cuarto punto dice, ¿por cuáles razones justificadas
se pueden canalizar pagos por montos superiores o inferiores al valor de la mercancía nacionalizada según la respectiva declaración de importación. Entonces, las operaciones justificadas, voy a leer por acá un parrafito que tiene el documento en PDF que les envié. En ese párrafo, para que lo tengan en cuenta la respuesta. Profe, ¿usted nos podría compartir esta clase por la plataforma? Sí, claro, yo se las grabo también. Ok, gracias. Mientras lo voy buscando, les voy resumiendo. ¿Qué se pueden descontar los importadores? Se pueden descontar descuentos por pronto pago, descuentos por daños de la mercancía o descuentos por volúmenes en compras. ¿Listo? Esos son los tres motivos principales. Descuentos por pronto pago, descuentos por daños de la mercancía o como garantía, pues que le dan a uno garantía porque se dañó alguna mercancía, o por descuentos por volúmenes en compras. Esos son los tres motivos principales. Por acá encontré el párrafo. Descuentos por pronto pago, descuentos por daños de la mercancía y descuentos por volúmenes en compras. Esto, el párrafo como tal dice. Profe, pero eso sería para el caso de pagos inferiores, pero para el caso de pagos superiores, ¿cuál sería el ejemplo ahí? No, ahí no aplica. Yo no puedo pagar, Juan, yo no puedo pagar más de lo que a mí me facturaron. ¿Sí me entiende? Yo no puedo pagar más de lo que a mí me facturaron. En comercio internacional está prohibido la subfacturación o la sobrefacturación. O sea, contablemente no se pueden hacer notas crédito ni notas débito por un mayor valor de la mercancía o por un menor valor de la mercancía por diferencia en precio. Por decir algo, se hizo una negociación y se estipuló que era $1 por kilo, por decir algo, ¿cierto? Y por error, en el momento de facturarle, o sea, así quedó la negociación inicialmente, la factura pro forma o en la cotización, pero por error, en el momento del despacho, del embarque de la mercancía, yo no le facturo a $1 por kilo, sino al $1.1 por kilo, $1.10. Entonces yo me equivoqué y le facturé mal y la declaración, o me facturaron mal porque es una importación, me facturaron mal, me facturaron más y la declaración de importación quedó con el valor que quedó la factura final. Entonces ahí hay un problema de facturación, hay un problema de diferencia en precio, pero en comercio internacional no está permitido hacer notas créditos por esa diferencia en precio, ¿sí? Entonces ahí en esos casos lo que toca hacer es que en la próxima compra o en la próxima venta de mercancía ajustar el precio, decirle, venga, usted habíamos negociado a $1 por kilo y usted me lo vendió a $1.10. Entonces, en el próximo negocio que hagamos, ya me lo factura a 0.90 centavos. ¿Sí me entiendo? Para compensar, porque no se pueden hacer notas crédito por diferencias en precios. Solamente me pueden hacer, yo me puedo descontar, yo como importador me puedo descontar, es si mi proveedor me da un descuento por pronto pago. Me dice, vea, yo le voy a vender a 90 días a usted, le voy a dar un plazo de pago de 90 días. Pero si usted me paga, por decir algo, en 30 días, yo le doy un descuento del 5%, ¿sí? Entonces ahí yo me podría descontar el 5%. Por decir algo, la mercancía vale $10,000. La mercancía me vale $10,000. Y si mi proveedor me da un descuento del 5%, entonces de esos $10,000, el 5% creo que son como $500. Entonces si lo pago a los 30 días, yo le pagaría no 10,000, sino
$9.500, ¿cierto? Porque me voy a hacer el descuento, eso sería el 10%, no, el 5%, sí, serían $500. Y haría $500 de descuento. Entonces ya no pagaría 10.000, sino 9.500. Entonces la DIAN más adelante me va a preguntar, señor, venga, usted tiene una declaración de importación por 10.000 y pagó 9.500. ¿Por qué? ¿Cierto? A la DIAN le va a quedar ese hueco entre la declaración de importación y la declaración de cambio, entre los $10.000 que yo declaré de mercancía y los $9.500 que pagué de mercancía. La DIAN le va a quedar un hueco ahí, entonces en cualquier momento me puede visitar o hacer un requerimiento cambiario preguntándome por qué yo declaré una importación de 10.000 y solamente pagué 9.500. Entonces yo tengo que comprobarle a la DIAN de que tiene que todo eso quedar por escrito o en la factura pro forma o en la negociación inicial, tiene que haber algo por escrito donde mi proveedor de la mercancía me daba ese descuento, de que me facturó a 90 días, pero que me dio una condición, un descuento de que si le pagaba en 30 días, me daba ese descuento de 10%, de un 5%. Entonces, así es que se maneja ese tipo de descuento por pronto pago. Otro es descuentos por daños de la mercancía. ¿Qué quiere decir? De que a mí me mandaron una mercancía por $10.000, pero en el trayecto se dañó, o sea, me mandaron una mercancía de mala calidad o en el trayecto se dañó la mercancía. Bueno, hubo algún problema. O la mercancía, sí, como les decía, por calidad no era la calidad que yo esperaba y por error me mandaron un producto de segunda calidad o una parte buena y otra mala. Entonces, yo le hago la reclamación a mi proveedor. Yo le digo, venga, ¿por qué le compré mercancía de $10.000 y esa no es la calidad que yo estaba esperando? O sea, entonces, o la mercancía, parte de esa mercancía llegó mala, entonces reconózcame algo de esa mercancía. Entonces, ya ahí sería una reclamación por calidad, ¿cierto? O por daño o una mercancía averiada, dañada. Entonces el proveedor, si me reconoce, me dice, bueno, listo, hagamos una cosa, yo le voy a dar un descuento a usted del 20% de la mercancía, ¿sí? Entonces ya no le voy a pagar 10.000, sino solamente $8.000, porque me rebajó $2.000 el 20% del valor de la mercancía. Entonces ahí, para la DIAN va a quedar ese hueco. Declaré una importación por 10.000, pero en la declaración de cambio, en el pago, solamente pagué 8.000. Entonces, para la DIAN va a haber un descuadre de $2.000. Entonces, también la DIAN en cualquier momento me puede investigar y preguntar que por qué pagué solamente 8.000. Entonces, tengo que comprobarle que la mercancía estaba dañada. Cuando sucede eso, de daños de la mercancía, tiene que haber evidencias, inclusive hasta fotográficas. O sea, tomar en la bodega cuando llegó la mercancía dañada, tomar fotografías, mandárselas al proveedor, guardar esas fotografías para que cuando la DIAN, si por algún motivo la DIAN va y me visita, yo demostrarle de que si había un daño en la mercancía y de que el proveedor sí me autorizó de que me pagara menos. Entonces, todo eso tiene que quedar muy bien evidenciado para que no me sancionen, para que no me sancionen. La transportadora, no, si son daños si son problemas con la transportadora, uno tiene que hacer la reclamación a la transportadora, ¿sí? Pero cuando son daños en el cargo de la mercancía o el producto mal empacado, alguna cosa, pues, o que se dañó pues, ya en el cargo o descarga, ahí no que mirar a quién se le... Pero si el proveedor es el que me da la facilidad del descuento, entonces yo me lo puedo hacer. Y la otra, descuentos por volúmenes en compras. ¿Qué quiere decir volúmenes en compras? Es por cantidades. Eso se hace mucho cuando se compra por mayoristas o por cantidades de productos. A uno le dicen, vea, si usted, bueno, vamos a hacer una negociación por decir algo, de 10 toneladas mensuales, listo. Pero entonces el proveedor le dice, vea, si me compra más de 10 toneladas al mes,
le hago un descuento del 2%. ¿Sí? Entonces ahí se maneja esa parte de volúmenes y compras. Si hay un mayor volumen de compras, si hay un contrato de suministro de mercancías, como les decía, una tonelada mensual, pero si le compro más de una tonelada al mes, entonces me dan un descuento en las toneladas, ¿cierto? En el precio. Entonces, ese sería el otro punto del ejercicio. Bueno, el punto 5 dice, ¿cómo se debe diligenciar el formulario número 1 y cuál numeral cambiario se utiliza para las importaciones mayores a $10,000 y pagadas con tarjetas de crédito internacional emitidas en Colombia y cobradas en moneda legal colombiana? Entonces tengan en cuenta esto, pues ahí está el párrafo. Por ahí está el párrafo para que lo busquen, para que lo anexen al taller. Pero entonces, en resumen les digo, el numeral cambiario es el numeral 2015. Importaciones mayores a $10,000 y pagadas con tarjeta de crédito internacional emitidas y cobradas en Colombia en moneda legal colombiana. Entonces, en este tipo de tarjetas de crédito, en estos pagos con tarjeta de crédito mayores a $10,000, pero la tarjeta de crédito cuando me hace el cobro me convierte esos dólares a pesos colombianos, ¿sí? Me los convierte a pesos colombianos. Entonces voy a hacer un ejemplo. Yo compro una mercancía que me cuesta $20,000 y yo difiero esa mercancía de $20,000 a 10 cuotas. Entonces las cuotas me van a quedar ¿de cuánto? De $2,000 mensuales, ¿cierto? La mercancía vale $20,000, perdón, vale $20,000, la diferí a 10 cuotas, entonces cada mes me va a llegar el cargo de $2,000. Pero como el cargo de la tarjeta de crédito es cobrada en pesos colombianos, no me cobran $2,000, sino que me cobran, es el equivalente de esos $2,000 en pesos colombianos. O sea que si el dólar está a 3.800 pesos, se multiplican los 3.800 por $2,000 para que me dé el valor en pesos colombianos. Y ese sería el cobro mensual. Pero entonces, para llenar el formulario número 1, como es en pesos colombianos y mayor a $10,000, solamente se llenaría un solo formulario. Se llenaría un solo formulario en el primer cobro, en la primera cuota. Entonces, ¿cómo se llena? Se llena con el numeral 2015, se llena por el total de los $20,000, ¿sí? Se llena por el total de los $20,000 y le pago al banco solamente el equivalente de la primera cuota, que son los $2,000, pero en pesos colombianos, ¿sí? Y ya en las próximas cuotas, en la segunda, tercera, cuarta cuota, la sigo pagando normal el equivalente de esos $2,000 en pesos colombianos y ya no tendría necesidad de seguir de seguir diligenciando el formulario número 1. O sea que solamente lo diligencio una sola vez en el pago de la primera cuota. ¿Listo? Cuando es esta misma modalidad de la tarjeta de crédito pagadera en pesos colombianos, pero la mercancía vale menos de $10,000, en ese caso no tengo que llenar declaración de cambio, no tengo que llenar el formulario número 1, sino que el voucher de la compra, cuando paso la tarjeta de crédito, me generan un voucher, ¿cierto? Ese voucher haría las veces de declaración de cambio. Se dejaría guardado para que cuando la DIAN me diga, usted hizo una compra, usted hizo una declaración de importación de $8,000, ¿dónde está el pago? Entonces yo pueda decirle a la DIAN, vea, no sé, yo pagué con tarjeta de crédito y esta colilla de pago, este voucher, me hace las veces de declaración de cambio, ¿cierto? O con el extracto de la tarjeta de crédito, mire, yo compré con tarjeta de crédito internacional, pero pagada en pesos colombianos, y mira, aquí están los pagos que yo le he hecho de la compra de esa mercancía al banco, porque yo le pagué con tarjeta de crédito. ¿Listo? Entonces, en ese caso, cuando la mercancía valga menos de $10,000, hay que llenar el formulario número 1. Bueno, la pregunta 6.
La pregunta 6 dice, ¿cuál numeral cambiario se utiliza para las importaciones pagadas con tarjetas de crédito internacional emitidas en el exterior o en Colombia, pero cobradas en divisas? Muchachos, los que están en la casa sí están viendo el taller, ¿cierto? Sí lo estoy compartiendo. Sí, profe. Bueno, listo. Listo, entonces estamos en la 6. ¿Ya quedó clara la quinta? ¿Sí les quedó clara o tienen alguna pregunta sobre eso? Bueno, entonces continuamos con la 6. En la 6 dice que cuál numeral cambiano se utiliza para importaciones pagadas con tarjetas de crédito internacional emitidas en el exterior o en Colombia, pero cobradas en divisas. Entonces, si no estoy mal, se utiliza pues el mismo numeral 2015. Pero lo que cambia, lo que cambia es de que el formulario se debe diligenciar. El formulario número 1, para que lo tengan en cuenta, que ahí no les hice la pregunta del formulario, y la pregunta real acá es, ¿cómo se debe diligenciar el formulario? Entonces, la respuesta de esta es de que independiente del monto, de la compra pues de la mercancía, independiente del valor, se debe de hacer un formulario por cada cuota que yo le pague al banco. ¿Qué quiere decir? Por decir algo, la mercancía me costó $10.000, ¿sí? Entonces mire que ahí estoy diciendo que independiente del monto, así haya sido $9.000 o $11.000, o sea, no necesariamente que tiene que ser menor o mayor de $10.000, ¿sí? Siempre debo llenar el formulario número 1 y siempre lo debo diligenciar cada vez que le pago la cuota al banco, independientemente del valor de la mercancía. Entonces, el ejemplo claro, yo compré una mercancía, me costó $5.000, por decir algo, y diferí esa mercancía, la diferí en dos cuotas de $2.500 cada uno, pues me va a llegar dos cuotas por $2.500, lógicamente, más los intereses. Esta tarjeta de crédito es internacional y me la cobran en divisas. Mire que acá el banco no me la convierte en pesos colombianos, sino que me llega el extracto con el cobro. Como yo diferí eso a dos cuotas, entonces me va a llegar en la primera cuota, como es una compra por $5.000, en la primera cuota me va a llegar un cobro por $2.500, ¿cierto? Me va a llegar por $2.500. Entonces, yo al banco le tengo que llenar el formulario número 1 con el pago o comprándole al mismo banco $2.500 para pagárselos a ellos mismos, ¿cierto? Les lleno el formulario 1 por $2.500. Al mes siguiente, cuando me llegue nuevamente la segunda cuota, ¿por cuánto me va a llegar? Nuevamente por los otros $2.500 restantes. Entonces, tengo que volver a diligenciar otro formulario por los otros $2.500. Esto ahí les quedó muy claro eso. Independientemente del valor de la mercancía, yo tengo que llenar un formulario número 1 por cada pago por cada abono que yo le haga a esa compra de esa mercancía. ¿Listo? A cada abono que le haga a la tarjeta de crédito con la que compré esa mercancía. Bueno, punto 7, vamos adelantando acá, ya van a ser las 9. Dice, si el pago de la importación se realizó como un pago anticipado y no se informó en la declaración de cambio los datos de la declaración de importación, ¿qué plazo tiene el importador para informar estos datos al intermedio del mercado cambiario? Listo, entonces, ¿qué quiere decir eso? En el formulario 1 que les mostré ahorita, cuando hago un pago anticipado, iría con el numeral 2017, ¿cierto? Que es pagos anticipados. Y en la casilla por allá donde dice el número de la declaración de importación, iría en blanco, porque no tengo declaración de importación, porque es un pago anticipado, ¿cierto? Todavía no ha llegado la mercancía a Colombia, entonces no hay declaración de importación. Entonces, ¿qué me están preguntando? Venga, yo pagué anticipado, yo pagué, por decir algo, $10.000 a una mercancía.
¿Qué plazo tengo yo para informarle a la DIAN de que ya me llegó esa mercancía, ¿cierto? O que yo ya hice un abono de esa mercancía que ya me llegó. Entonces, como en el formulario 1 va en blanco esa casilla, hay un formato que se llama formato de acciones a los datos faltantes a la declaración de cambio, ¿cierto? Ese formato se diligencia cuando ya me llega la mercancía, ya tengo una declaración de importación, entonces tengo 30 días a partir de la fecha en que ya tengo la copia de la declaración de importación para llenar ese formato y entregárselo al banco, ¿cierto? O sea, de haber recibido 30 días contados contados calendarios, contados a partir de haber recibido la declaración de importación, ¿cierto? Formato de datos faltantes a las declaraciones de cambio. Listo, ahorita también se lo subo también para que lo vayan viendo. Ese formato se diligencia dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que yo ya tengo la declaración de importación. Cuando me llega la mercancía, ya la agencia de aduana me entrega la declaración de cambio, ¿cierto? Y como yo ya hice un anticipo a esa mercancía, yo le tengo que informarle a la DIAN. ¿Cómo se informa? Llenando ese formato que se le entrega al banco al cual yo le compré los dólares, se le entrega ese formato al banco diligenciado, porque en ese formato le tengo que decir la fecha en que compré las divisas, el número de radicado que me le puso el banco cuando le compré esas divisas, ¿cierto? El numeral cambiario que utilicé cuando compré esas divisas, que era el numeral 2017, que era un pago anticipado. ¿Listo? Entonces, se debe diligenciar ese formato dentro de los 30 días calendario contados a partir de la fecha en que ya tengo la copia de la declaración de importación. Bueno, el punto 8 dice, ¿qué pueden financiar a un importador? ¿Quién puede financiar a un importador? El valor de la mercancía y bajo qué términos Incoterms. Entonces, ¿quién puede financiar a un importador? Yo como importador, ¿quién me puede financiar? Entonces, me puede financiar el proveedor de la mercancía cuando me está dando un plazo de pago. Porque el proveedor me dice, bueno, te voy a dar 30 días para que me pagues, o 60 días o 90 días. Entonces ahí me está financiando el proveedor, ¿cierto? ¿Quién más me puede financiar? Un intermediario del mercado cambiario, o sea, un banco, ¿cierto? Los bancos colombianos. O también un intermediario, una entidad financiera al exterior. Intermediario del mercado cambiario, que son los bancos colombianos. O una EF, que significa entidad financiera al exterior. EFE, entidad financiera al exterior. O sea que un banco del exterior también me puede financiar a mí para yo comprar una mercancía en el exterior. Entonces me puede financiar el proveedor, un intermediario del mercado cambiario, que son los bancos colombianos. Yo le digo a un banco acá en Colombia, necesito un favor, necesito dinero, présteme para comprar una mercancía. Entonces hago un contrato con el banco me pone a firmar un pagaré, el banco paga por mí al exterior, yo le doy los datos bancarios para que haga el giro, paga al exterior y yo ya quedo con la deuda con el banco colombiano, ¿cierto? Ya quedaría con la deuda con el banco colombiano. O el banco en el exterior también. Pongamos, hay Banco Bogotá, Miami, Banco Colombia, Panamá, hay Citibank Nueva York, pues a través de un banco internacional yo también le puedo decir a un banco de esos que me preste plata, que me pague a mi proveedor la mercancía y yo quedo con esa obligación ante ese banco. Perdón, ¿y bajo qué términos Incoterms? Entonces se utiliza bajo los términos Incoterms FOB, CFR y CIF. Bajo esos tres términos Incoterms me financian la mercancía. ¿Listo? FOB, CFR, que es costo y flete, cost and freight, y CIF, que es cost, insurance y and freight, ¿cierto? Costo, seguro y flete. Bueno, esos dos
Esta 9 dice que se puede informar como arrendamiento financiero. Entonces también de ese, bajan por favor el parrafito donde dice que se debe informar como arrendamiento financiero, pero les doy el resumen de qué significa un arrendamiento financiero. Un arrendamiento financiero, ¿qué se puede informar como? Un arrendamiento financiero es un leasing. Un leasing es un arrendamiento financiero. ¿Qué es? Hay un capítulo del Banco de la República donde especifican qué productos se clasifican como arrendamiento financiero, como bienes de capital. O sea, lo que se puede informar como arrendamientos financieros son los bienes de capital, así se llaman, bienes de capital. Los bienes de capital son un tipo de maquinaria o de mercancías que están clasificados por el Banco de la República. Entonces, esos bienes de capital son los que me pueden hacer, se pueden informar como arrendamiento financiero. ¿Qué significa? Que simplemente normalmente esos bienes de capital son maquinarias o tecnología muy costosa. Entonces, que normalmente las empresas colombianas no tienen que comprarla de contado, sino que tienen que decirle a un banco que le financie. Entonces, se financia a través del leasing o arrendamiento financiero, que es, el banco importa la mercancía por mí, o sea, la máquina o el producto, ¿cierto? Una máquina, la importa por mí, la máquina está todavía a nombre del banco, el banco me la entrega a mí en arrendamiento financiero. O sea, él me importa la máquina, pero me la entrega a mi empresa para yo poder comenzar a procesar con esa máquina y le voy pagando la máquina al banco por cuotas, como si fuera un arrendamiento, ¿cierto? Y a la última cuota hay una modalidad que es la opción de compra. En la última cuota, el banco me da una cuota extra para que yo le pague esa última cuota. Ese arrendamiento va incluido unos intereses. ¿Cómo? Ese arrendamiento no va a Sí, a la deuda. Ese arrendamiento uno va abonando como un arrendamiento, una cuota mensual y más intereses, lógicamente, porque los bancos prestan, pero con intereses. Y en la última cuota me da la opción de compra. Dice, en la última compra, en la última cuota la paga y ya el bien queda a nombre suyo. ¿Listo? ¿No han escuchado esta palabra arrendamiento financiero o leasing? El famoso leasing habitacional, que ya los bancos también ya están prestando para créditos hipotecarios o para arrendamiento habitacional, ¿cierto? Usted va pagando por cuotas como si fuera pagando un arriendo y en tantos años ya queda usted la casa a nombre suyo, ¿cierto? Así se maneja. Entonces, ¿qué se puede informar como arrendamiento financiero? Entonces, los bienes de capital clasificados por el Banco de la República, yo notar qué bienes, y ahí están estipulados. Bueno, esta es la última pregunta, dice devolución de giros enviados al exterior. La devolución de giros era cómo se llenaba el formulario cuando me llega una devolución de un pago. O sea, yo pago una mercancía al exterior y por cualquier momento me devolvieron plata porque me embarcaron menos de la mercancía que yo había pagado o por una devolución por un descuento que me hicieron, ¿cierto? Entonces me devuelven plata. Entonces, cuando me devuelven el pago, parte del pago, debo llenar el mismo formulario 1, ¿cierto? Pero ya sería con la casilla, en la casilla número 1, no iría tipo 1 que es inicial, sino que iría tipo 2 que significa devolución, ¿sí? Y se colocaría el mismo numeral cambiario que utilicé en el momento cuando hice el pago al exterior, ¿cierto? Como me están devolviendo plata de ese pago, entonces debe utilizar el mismo numeral cambiario. Y en el campo de observaciones se coloca el motivo de la devolución, porque yo estoy recibiendo plata. Pues si el formulario 1 si es por importación, será para pagar porque estoy recibiendo dinero. Entonces, en las observaciones
se colocaría la observación. Bueno, una notica. Notas, la compensación de obligaciones no es admisible en operaciones de comercio exterior. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué es compensación de obligaciones? Compensación de obligaciones quiere decir de que yo no puedo cruzar cuentas con mi proveedor de la mercancía. Yo no puedo cruzar cuentas con el proveedor de la mercancía. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un proveedor que me facilita, yo le compro madera. Sí, yo le compro a él madera y yo fabrico sillas. Entonces, con ese mismo proveedor, yo le compré madera por $10.000, por decir algo. Y a ese mismo proveedor, yo fabriqué unas sillas y se las vendí en $20.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que en el comercio internacional, si yo importé madera en $10.000, yo tengo que comprarle dólares a un banco y girarle los $10.000 a mi proveedor. ¿Listo? Y si yo fabriqué sillas, le facturé a mi cliente, ya él se convierte en cliente mío porque yo ya le facturé, le vendí unas sillas en $20.000, él tiene que girarme $20.000 a mí. ¿Sí? Acá en Colombia sí se pueden hacer cruces de cuentas entre proveedores y clientes, entre residentes colombianos, entre empresas colombianas, sí se pueden hacer este tipo de cruces de cuentas. Yo te vendí millones de pesos, o yo te compré a vos 20 millones de pesos, o sea que solamente te debo la diferencia, te debo solamente 10, pues te pago 10 y cruzamos cuentas, ¿sí? Pero en comercio internacional no se puede hacer ese cruce. Entonces, si te facturé 20, me pagas 20. Y si me facturaste 10, te pago 10. Pero no se pueden, no, que la diferencia son $10.000. Entonces, págame los $10.000 y quedamos en paz. No se pueden hacer. ¿Listo? Si hay una declaración de importación por 10.000, entonces tengo que pagar $10.000. Si hay una declaración de exportación por 20.000, tengo que recibir $20.000 producto de esa exportación. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir que la compensación de obligaciones no es admisible en el comercio internacional. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejamos hasta aquí. Ya esta fue la clase de hoy. No se me vayan a salir. Yo les llamo a lista rápidamente de tener conversación. Voy a llamar a lista acá rápidamente los que están acá, a los compañeros que están aquí en el salón de clase. Profe, Hola, ¿alguna pregunta? Sí. profe, con respecto al taller de redacción de la carta de crédito que vimos hace 8 días, en la parte de exportaciones, yo tengo una duda con respecto a la comisión que se llama pago. Esa siempre se cobra. Pago. Sí, una comisión que se llama pago. No, esa no siempre se cobra. Inclusive ese campito ahí sobra en la plantillita de comisiones. Porque ya me cobran comisiones por la aceptación, por la apertura, por la vigencia, pero esa de pago no sobra ahí, esa nunca la cobro. Y la que se llama utilización a partir de la segunda, ¿qué significa? Esas utilización a partir de la segunda es cuando son varios despachos de mercancía. O sea, por cada juego de mercancía que se manda al banco, me van a cobrar esa comisión. ¿Qué quiere decir? En los embarques aparecen, supongamos, embarques parciales, prohibidos o permitidos. Es cuando son embarques parciales prohibidos, quiere decir de que me están obligados a mandarme en un solo despacho, solo embarque. Cuando son embarques parciales permitidos, entonces es porque la mercancía me la van a mandar en 2 o en 3 despachos. Entonces, utilizaciones es entregar. Es cuando se generan esos embarques
parciales. Por cada embarque. Alejandra, espera un momentico, yo llamo a lista aquí a los compañeros que ya se me van a ir. Claro. Me van a pasar la listica, listo. Hasta luego, estén bien. Sí, Alejandra, sí te quedó claro. Sí, profe. Y ya la última preguntita, cuando estamos haciendo la exportación, nos dicen cuál es el valor que recibe por esta exportación al vencimiento, ¿qué significa? Es simplemente multiplicar. Ahí, muchas gracias. Hasta el fin de semana los dejé habilitados. Sí. Pero es cortito. Entonces, ¿para cuándo hay que mandar el taller? Profe, ¿para cuándo hay que mandar el taller? Alejandra, a ver, muchachos, vengan, vayan. Bueno, Alejandra, es simplemente multiplicar el valor que recibo de la exportación por el valor de la tasa de negociación. Ese es el valor que recibo. Bueno, listo, muchachos, gracias. sí, Espere yo miro acá quienes están conectados. Bueno, aquí está Albanelli Lopera, presente, Lopera. Tómale pantallas, profe. Sí, va a tocar. No, que no. Sí, imprimir pantalla, más fácil para que se puedan desconectar ustedes también. En el taller. Pantallazo, aquí quedaron unos y yo paso de pantalla. Imprimir pantalla. Pegar. Más. Ahí quedaron todos. No, listo, muchachos, ya les pagué, ya les puse acá el pantallazo. Ya voy a cerrar la grabación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O ya se pueden empezar a desconectar? Dios los bendiga, que descansen. Profe, el taller es Después de hasta 8 días. ¿qué día? El taller lo montan hasta el tiempo, hasta el domingo, pero mire que prácticamente se lo solucioné. Entonces, por favor, no lo dejen para el último día. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que descansen. Chao. Bueno.